bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra transmisión del día de hoy. Como ya saben, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe a la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a leer el capítulo completo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Deberemos más inatractivo para que les deseemos despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molió por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue cortado de la tierra de los vivientes? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las inequidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué hermosa palabra, hermanos, en donde nos muestra la gran obra completa del Señor Jesucristo para darnos salvación, para darnos la vida eterna. Amén. En este momento, hermano, quiero que a un lado de su familia haga una pequeña oración. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Gracias, Señor, por ese hermoso sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Simplemente, Señor, por amor a nosotros, por amor a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has liberado, Señor, del pecado, Señor. Ponemos este servicio en tus manos, Jesús. En nombre de Jesús, amén y amén. Así, hermanos, vamos a dejar lugar a una canción y posteriormente al pastor Luis García. Dios les bendiga. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Y cuán hermoso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Y un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres,
tus palabras, es tu amor, y cuán hermoso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. En un momento ahí nos dio libertad. Te voy gloria, gloria, yo te voy gloria, gloria, te voy gloria, gloria, a ti Jesús. Gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo para mí estar nuevamente delante de ustedes para compartir la reflexión de la palabra del Señor. Hoy es un día muy especial, hoy es domingo 12 de abril y nosotros estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y las gracias por conectarse y por seguirnos en estas transmisiones que hemos venido dando a lo largo de esta semana. Hemos estado viendo los sucesos de la vida de Jesucristo. Pero hoy queremos hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El hecho más grandioso es el hecho que a nosotros como creyentes nos sostiene en la fe. Dice el apóstol Pablo que de no haber resucitado Cristo, vana sería nuestra fe. Así es que este es un día muy importante y nosotros queremos continuar entonces con la reflexión de la palabra del Señor. Y en esta hora quiero invitarles que vayamos a las Sagradas Escrituras y vamos a estar tomando como base lo que nos dice Lucas en su capítulo 24. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 12 si usted no le molesta. Quiero invitarle que abra su Biblia ahí en su casa, ahí con su familia, y le demos lectura a esta palabra del Señor que tenemos aquí como testimonio de la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario y de su resurrección. Muy bien, dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 24, del versículo 1 al versículo 12. Dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces, dice, ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena,
y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive, Cristo se levantó entre los muertos, mis amados hermanos. El día viernes, cuando nosotros concluíamos nuestra reflexión, hablábamos precisamente de que ese José de Arimatea, ese hombre piadoso, pidió a los soldados que le permitieran bajar el cuerpo de Jesús de la cruz para llevarlo a un sepulcro. Decíamos nosotros que envolvieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en unas sábanas y les pusieron algunos ungüentos, algunos perfumes y lo pusieron en ese sepulcro. Y posteriormente también hablábamos nosotros de que los principales sacerdotes y los fariseos fueron con Poncio Pilato para pedirles que pusieran una guardia de soldados ahí en el sepulcro. ¿Por qué? Porque ellos temían precisamente que los discípulos en la medianoche fueran a sacar el cuerpo de Jesús, fueran a robarlo y posteriormente ellos dijeran que Jesucristo había resucitado. Yo quisiera en esta hora, mis amados hermanos, leerles en Mateo 27 del versículo 62 al 66, lo que dice la palabra. Después de que Pilato autorizó esa guardia, autorizó que esa piedra que tapaba el sepulcro de la tumba del Señor Jesucristo fuera sellada. Entonces quiero leerle lo que dice la Biblia ya en Mateo 27, 62 al 66. Dice la Biblia de la siguiente manera: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, o sea, refiriéndose al Señor Jesucristo, dijo, cuando aún estaba vivo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Dice el último verso 66: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Ese sepulcro estaba vigilado. Llama mi atención, mis amados hermanos, que los sacerdotes, el sumo sacerdote y todos los que formaron el complot para crucificar al Señor Jesucristo, ellos están conscientes que ver crucificado a Jesucristo es un error. Por eso es que ellos están preocupadísimos y ellos lo expresan y dicen: ¿será que el postrer error será peor que el primero? ¿Se fija usted cómo ellos saben que fue un error matar al Hijo de Dios? Bueno, quiero continuar, mis amados hermanos, hablando sobre este hecho de la resurrección del Señor Jesucristo. Y para esto yo quiero decirle que así como estas personas, como los sumos sacerdotes y los principales, estaban preocupadísimos de que alguien fuera a llevarse el cuerpo y de que se propagara la resurrección del Señor Jesucristo, déjeme decirle que el diablo siempre ha buscado la manera de negar y acabar con el suceso que sustenta la fe del cristianismo. Que esto viene siendo precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Créalo que lo intenta a través de muchas maneras. Satanás ha usado a la teología de la liberación para confundir a la gente y hacerle creer a la gente que Jesucristo no resucitó. Porque sabe Satanás que allí en la resurrección de Jesucristo, en su obra precisamente, es donde se fundamenta la fe del cristiano. Por eso para Satanás es muy importante acabar o querer poner en tela de duda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire, se lo voy a comprobar bíblicamente. Según Mateo 28 del 11 al 15, mire lo que dice la palabra del Señor. Esto es el informe que da la guardia de los soldados ante los principales sacerdotes, porque todos sabemos que el
día domingo, el Señor Jesucristo resucitó. Entonces dice la palabra que hubo una especie de terremoto y ellos se aterrorizaron, y cuando vieron lo que había sucedido, ellos se espantaron. Y mire lo que dice la Biblia. Vuelvo a repetirle la cita, Mateo 28 del 11 al 15, dice de la siguiente manera: mientras ellos iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí tenemos a esta guardia de soldados que presenció de alguna manera la resurrección del Señor Jesucristo, y ahora ellos están temerosos porque ellos tenían que cuidar la tumba, ellos tenían que velar de que el cuerpo de Jesucristo estaría allí. Pero déjeme decirle que nadie pudo detener, ni el mismo diablo ni la misma muerte pudieron detener a nuestro Señor Jesucristo. Así es que ellos, atemorizados, van a dar cuentas de lo que ha acontecido. Y entonces tenemos la respuesta de estos principales. La cosa es que ellos hacen lo posible y hasta lo imposible para que estas personas no divulguen lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Quiero continuar hablando precisamente del trabajo que Satanás ha venido haciendo a través de la historia para tratar de negar la resurrección del Señor Jesucristo. Y quiero hablarle de algunas teorías que se han levantado precisamente para tratar de demostrar este hecho de que el Señor no resucitó. Pero gracias a Dios nosotros tenemos la evidencia y tenemos la convicción y la transformación y la obra de Cristo en nuestro corazón, y con toda seguridad podemos decir que Cristo vive, que Cristo se levantó de entre los muertos. Muy bien, hay 4 teorías que son las que yo le voy a comentar en esta mañana. La primera teoría, sí, que da la teología de la liberación y que dan aquellas personas ateas, aquellas personas que quieren negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, influenciados por Satanás. Esta primera teoría se llama la teoría del desmayo. Esta teoría nos dice que Jesús no sufrió realmente en la cruz, sino que de alguna manera algo que le sucedió, él perdió la conciencia, ¿sí? Y ya como estando en el sepulcro, como allí había una especie de ventilación, un aire fresco, entonces él recobró el conocimiento, y luego, ya que se le pasó un poquito el mareo del desmayo, él se levantó y se fue, y ya nadie lo vio jamás. Eso dice la teoría del desmayo. ¿No le parece un poco absurda? Bueno, se lo dejo a su consideración. Hay una segunda teoría que trata de negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y esta teoría se llama la teoría de la alucinación. Esta teoría dice que tanto era el deseo de ver los discípulos al Señor, ¿sí?, resucitado, era tanto su anhelo, era tanto su deseo, que entonces los discípulos creyeron verlo vivo. Ellos creyeron ver lo que andaba por allí vivo. Entonces es por eso que ellos divulgaban que Cristo vivía, pero ellos estaban alucinando, como si se hubieran drogado, una cosa así. Bueno, hay una tercera teoría que quiero enseñarle en esta hora, o decirle, y es la teoría del mito, ¿sí? Esta teoría del mito dice que Jesús no resucitó. Esta teoría dice que mientras la gente tenga la necesidad de creer en algo, de creer en una entidad superior, entonces ellos van a creerlo. Simple y sencillamente van a creerlo. Y son capaces de creer lo que sea, con tal de pensar en alguien que puede tal vez hasta darles vida eterna. Eso nos dice la teoría del mito.
Pero hay la cuarta y última teoría que quiero decirle esta mañana, y es la teoría del robo. Bueno, esta teoría del robo es la que ya habían sustentado de alguna manera los principales sacerdotes y los fariseos con relación al cuerpo de Jesús. Y es lo que nosotros leímos en los versos anteriores. Muy bien, hermanos. Todas estas teorías tratan de negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, usted y yo tenemos la palabra profética, la Biblia, las Sagradas Escrituras, ¿sí?, que nos dan precisamente a nosotros fe de los acontecimientos. Bendito sea Dios por la palabra del Señor. Qué bueno que tenemos entonces el testimonio de estos guardias. Estos soldados merecían la pena de muerte en todo caso de que los discípulos hubieran robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Porque para eso estaban, para eso se les pagaba, para que velaran, para que cuidaran. Mas sin embargo, la propuesta de los principales sacerdotes es absurda. Y todavía con eso les pagan dinero. Y este fue un hecho que se dio a conocer públicamente. Muy bien, mis amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo, de alguna manera usado por nuestro Señor Dios Todopoderoso, él escribió en Colosenses 2:8 lo siguiente que le voy a leer. Le repito la cita, Colosenses 2:8, que dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Usted y yo debemos tener mucho cuidado entonces de que nada de esto nos quiera engañar, porque nosotros tenemos el testimonio, nosotros tenemos la convicción ya en nuestro corazón de que Cristo vive y vive para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirle además, mis amados hermanos, que la palabra del Señor nos presenta pruebas indubitables de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdele usted y no se le olvide, Cristo resucitó. Y la Biblia nos da testimonio y nos presenta pruebas indubitables, pruebas que no dejan tela de duda a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice la Biblia que el Señor Jesucristo anduvo después de la resurrección como 40 días. Durante 40 días el Señor Jesucristo se les apareció a diferentes personas. Quiero invitarle a la Biblia y que abra su Biblia en Hechos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3, que dice la palabra del Señor. Esta escritura la escribió aquel médico llamado Lucas, y él recabó información, él buscó precisamente a los que estuvieron en esos días allí, a los que estuvieron al lado del Señor Jesucristo. Él se informó, y por eso él le manda este libro a un amigo de él llamado Teófilo. Por eso es que empieza diciendo de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, note esto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice la palabra del Señor, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿No le parece maravilloso que este testimonio nos presenta una de las pruebas indubitables de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Eso es lindo, mis amados hermanos. Quiero también decirle que hay un pasaje bíblico que nos redacta, que nos dice que el Señor Jesucristo se le apareció a más de 500 personas. Si nosotros pensáramos que se le apareció a uno, que quizás se le apareció Dios, bueno, acuérdese usted que el testimonio de una persona no tenía validez a menos que fueran 2 o 3 los que testificaran de un acontecimiento, de un hecho. Pero la palabra nos dice que se les apareció a más de 500 personas. Así es que esta es una prueba indubitable, y yo quiero llevarle a la Biblia y que leamos en primera a los Corintios, en su capítulo 15, y del verso 1 en adelante, para que veamos lo que dice la palabra del Señor. Mire, dice Primera de Corintios de la siguiente manera, versículo 1 en adelante. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual
Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Dice la palabra del Señor en el verso 3, 15:3 de Primera de Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice el apóstol Pablo, y otros ya duermen, otros ya murieron. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles. Versículo 8 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos el testimonio de 500 personas, y esto es más que válido. Bendito sea el nombre del Señor. No se goza, mi amado hermano, no se llena de alegría de saber que Cristo venció la muerte, Cristo venció al diablo, Cristo venció todo lo que el enemigo le aventó. Aleluya, porque Él es todopoderoso. Alabamos y bendecimos su glorioso nombre. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero continuar presentándole algunas de las cosas que Jesús logró con su muerte y con su resurrección. Quiero decirle, mis amados hermanos, que con este suceso del Señor Jesucristo, Él logró trasladar a los antiguos que habían muerto confiando en Dios. Él los trasladó desde el paraíso, es decir, desde el seno de Abraham hacia su reino. Eso logró Cristo, aleluya, con su muerte y con su resurrección. Quizás usted me pregunta y me dice, ¿de dónde saca eso, pastor? Déjeme decirle que nosotros tenemos registrado en la palabra del Señor, allí en el capítulo 16, del versículo 22 al 26, le quiero leer este suceso de Lázaro. Lázaro, aquel hombre que estaba echado, lleno de llagas. Dice la Biblia que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero también fue muerto este hombre rico y fue llevado al Hades. Quiero leerle lo que dice la palabra del Señor. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, note usted esto, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además, dice, de todo esto una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Este suceso nos está registrando, mis amados hermanos, precisamente sí, que Jesucristo fue hasta las profundidades de la tierra, sí, a la hora de que Él está sepultado. No crea que Él se quedó quieto ahí. Él bajó hasta las profundidades de la tierra, sí, para sacar a los que estaban allí en ese lugar, sí, en lo que es el Hades. El Hades estaba dividido en dos partes. Por un lado estaban los que no habían creído en el Señor, estaban los que no habían confiado en Él, no habían creído a los profetas, y en el otro lado estaban precisamente los que sí habían creído. En el seno de Abraham, o lo que nosotros conocemos como el paraíso. Los otros estaban en el tormento eterno, conocido como el Hades. En un lugar de tormento, que es donde se encuentra este hombre que no había creído en Dios y por lo tanto había sido llevado a ese lugar. Déjeme decirle lo que dice la palabra del Señor también en Efesios, en su capítulo 4, en el versículo 8 al 9. Mire lo que dice, hablando del Señor Jesucristo. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿A qué bajó? Bueno, bajó precisamente para traer consigo a los que estaban en el seno de Abraham, en el paraíso, para llevarlos a su reino. Bendito sea el nombre del Señor.
Hace algunos años atrás un pastor tocando este tema nos enseñaba y nos decía en esa ocasión que Jesús, mientras está sepultado, Él desciende a las partes más bajas de la tierra, como lo acabamos de leer. Él desciende hasta los mismos infiernos precisamente para llegar y que lo vean todas esas almas que no quisieron creer a la palabra de los profetas, que no quisieron confiar en Jehová, y Él fue y se presentó para que lo vieran, y Jesús le dijo: yo soy la palabra que ustedes no creyeron, yo soy lo que profetizaron estos profetas. Así es que esta explicación nos daba este pastor precisamente para que vieran ellos mismos lo que no quisieron creer. Además, que otra de las cosas logró Jesús con su muerte y con su resurrección? Bueno, lo que logra el Señor es quitarle precisamente a Satanás todo lo que le daba legalidad sobre nosotros. Es decir, arrebatarle las actas que nos eran contrarias. Por ejemplo, si yo era un drogadicto por lo general, entonces casi era un hecho de que mis hijos tendrían que ser drogadictos. Si yo pecaba de alguna manera, se quedaba registrado y mi vida le pertenecía a Satanás, porque yo hacía las obras del diablo. Una vez el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes son del diablo, son hijos de vuestro padre al diablo, porque las obras del diablo hacen. Entonces, cuando Cristo muere y resucita, Él precisamente le quita ese derecho que tenía Satanás sobre nuestras vidas, esa legalidad. Quiero leerle lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, del versículo 13 al versículo 15. Dice de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando, dice la palabra, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Eso dice la Escritura. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero, de tal manera que toda acta, todo documento que le daba legalidad a Satanás sobre mi vida, Cristo se lo arrebató y lo clavó en la cruz, y ahora nosotros somos libres y le pertenecemos al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Quiero decirle y quiero leerle lo que también sigue diciendo la palabra en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 13 y versículo 14. Mire qué lindo dice. Dice que Cristo, dice, hablando de Él, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes pertenecíamos al reino del mal, pero ahora por Cristo, aleluya, nos sacó de ese reino y ahora pertenecemos al reino de Cristo, en quien tenemos, dice el verso 14, redención por su sangre y el perdón por los pecados. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Me gozo en la palabra del Señor. Me gozo en lo que Cristo logró. Bendito sea el nombre del Señor. Además, mis amados hermanos, déjeme decirle, hoy nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pablo entonces en 1 Corintios, en su capítulo 15, del versículo 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cristo logró con su muerte y con su resurrección, precisamente, mis amados hermanos, aleluya, el que los antiguos fueran trasladados, aquellos que confiaron en el Señor, fueran trasladados desde ese seno de Abraham, desde ese paraíso, a su reino, al reino celestial. Bendito sea el nombre del Señor. También ha logrado el Señor Jesucristo quitarle a Satanás la legalidad que tenía sobre nosotros. Pero sabe, también hay algo más que el Señor logró con su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario, y Él logró nuestra salvación. Bendito sea el nombre de Cristo. Cristo logró nuestra salvación. Quiero seguirle leyendo en Colosenses capítulo 1, versículo 19 al versículo 23, lo que dice la palabra del Señor. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, dice la palabra, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Aleluya, delante de Él, bendito Cristo. Dice el verso 23, si en verdad permanecieseis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro. Bendito sea el nombre de Cristo. Oh, gracias a Dios por la salvación lograda en la cruz del Calvario y sellada con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerle lo que dice Romanos 5:8, hablando al respecto de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario y también con su resurrección. Hablando de nuestra salvación, mire lo que dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya ahora justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Bendito sea Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo espero que usted esté recibiendo esta palabra y se esté gozando, aleluya, de la obra salvífica, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, déjeme decirle que el cristianismo depende de la obra de Cristo, pero sobre todo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos visto y tenemos en los evangelios, allí en Lucas 24 del 11 al 12, nosotros tenemos en Juan 20 al 25, aleluya, que es necesario creer, que hubo gente que igual necesitó creer y creyeron. Y esto a ellos les dio firmeza, les dio seguridad. Quiero leerle lo que dice 1 Corintios 15:4 para confirmarle esto que acabo de declarar, que el cristianismo depende de la resurrección de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Pero gracias al Señor que Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Mis amados hermanos, quiero concluir. Quiero terminar esta reflexión de la palabra del Señor. Hoy hemos visto, mis amados hermanos, el glorioso día de la resurrección. Pero también, mis amados hermanos, hemos visto que el diablo siempre ha buscado la manera de negar o acabar con el suceso que sustenta la fe del cristianismo, que es la resurrección. Y él lo intenta de muchas maneras, lo vimos hace unos momentos. También, mis amados hermanos, nosotros vimos que hay pruebas indubitables que testifican de la resurrección del Señor Jesucristo. También, además, nosotros vimos, hermanos, algunas de las cosas, no son todas. Cristo logró más cosas, aleluya, en la cruz y en su resurrección. Jesús logró nuestra salvación. Jesús logró nuestra sanidad. No hablamos de eso, pero hubo muchas cosas más que el Señor logró y acentué que fue nuestra salvación. Mis amados hermanos, hoy hemos visto precisamente este glorioso día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor se levantó como un poderoso vencedor de la tumba. Bendito su nombre. Él venció no solo a la tumba, venció la muerte. Él venció al diablo y también venció al mismo infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Toda la obra de redención está consumada en su resurrección. Bendito sea el Señor. Cristo vive. Cristo vive, mis amados hermanos. Gloriémonos y gocémonos porque Cristo vive para siempre. Bendito su nombre. A Él sea toda la gloria. A Él sea todo el poder por siempre. Bendito su nombre. Le honramos y le alabamos su glorioso nombre. Aleluya. Toda la honra y la gloria y la alabanza sea solo para Él. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Yo me gozo, aleluya, en la resurrección de Cristo.
Yo me gozo en el Señor por su resurrección. Yo quisiera, mis amados hermanos, invitarles a que nos pusiéramos de pie, usted en su casa con su familia, y eleváramos una oración de gratitud por la victoria de Cristo, aleluya, ante la cruz, por la victoria ante la tumba y por la victoria ante el enemigo y todos sus achichincles, todos sus demonios. Cristo los derrotó, aleluya. Él es más que vencedor. Oremos al Señor y démosle gracias. Señor, te damos gracias por toda tu obra, Señor. Te damos gracias porque resucitaste. Te damos gracias, Señor, porque venciste. Gracias, Señor, porque la muerte no te pudo retener. Bendito sea tu nombre. La muerte no te pudo agarrar. No tuvo de dónde, porque tú eres santo por siempre, Señor. Aleluya. No tuvo de dónde tomarte para retenerte. Y tú triunfante te levantaste victorioso. Aleluya. Gracias, Señor, por tu resurrección. Alabamos y loamos tu nombre. Bendito sea tu santo y glorioso nombre. Aleluya. Aleluya. Hay gozo, hermano. Glorifíquele. Dele gloria al Rey, porque Cristo vive. Cristo vive, pero también vive dentro de nuestros corazones. Si tú no has aceptado a Jesús, yo te invito a que aceptes a Jesús. Yo te invito a que tú le abras tu corazón. Cristo te salva. Cristo puede salvarte. Cristo puede transformar tu vida. Ábrele tu corazón. Invita a Jesús. Dile: entra a mi corazón, Jesús. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que sin ti merezco al infierno, como aquel rico del que leíamos ahorita. Pero gracias, Señor, aleluya, porque tú moriste. Dile: entra a mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo como mi Salvador. Cristo vive y está ahí para salvarte, extender su mano de misericordia y volverte a levantar. Aleluya. Él quiere darte vida eterna, porque Él a eso vino. Él vino para darnos vida eterna. Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere que éste se arrepienta y viva. Bendito sea el nombre del Señor. Es tu oportunidad de abrirle tu corazón a Jesús. Dile con tus palabras: entra a mi corazón, Señor. Entra a mi vida. Perdóname. Recibo tu sacrificio. Recibo tu resurrección en mi corazón. Hazme una nueva criatura en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, quiero dejar lugar para que usted escuche esta alabanza. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Cristo un día me vi, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
bendición. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Mis amados hermanos, quisiéramos terminar esta reunión. Quisiéramos terminar este momento tan glorioso. Y quisiera orar por usted, quisiera pedirle al Señor que Dios le bendiga. Permítame orar por usted y pedirle que el Señor sea con usted, con su familia. Gracias por estar atentos toda esta semana que hemos venido transmitiendo los sucesos. Algunos de los sucesos, no los abarcamos todos. Algunos los vimos nada más por encima de los sucesos de la última semana de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, hasta antes de su resurrección. Quiero orar por usted, quiero orar por su familia. Incline su cabeza y yo oro. Señor, te doy gracias por mis amados hermanos, Padre, que han estado atentos, Señor, nuestros amigos, Padre, que se conectaron y nos han venido siguiendo. Te quiero rogar por ellos, por sus vidas, Padre. Los pongo en tus manos, Señor. Sé en sus corazones. Llénalos de tu espíritu, suple sus necesidades, que tú seas, Señor, la experiencia de sus vidas, que tú, Señor, seas el Señor de sus corazones. Protégenos, Señor, y líbranos del mal. Síguenos ayudando, Padre, síguenos dando la fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús. Pongo en tus manos a tu iglesia, Señor, oro por ellos, Señor, bendíceles, Señor, susténtales bajo tu diestra, susténtales, Señor, como tú lo has prometido. Sé con ellos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, despídenos en paz. Protégenos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por todo esto que has hecho y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, cuídense, amados hermanos. Protejan a sus hijos, protejan a su familia. Si no hay necesidad para salir, no salga. Estamos en momentos difíciles. Cuídese. Sea atento a lo que nuestros gobiernos, a lo que salud nos está diciendo. Les extrañamos, claro que sí, queremos saludarnos y abrazarnos, claro que sí, pero hay que cuidarnos este tiempo. Ya vendrán tiempos que pase esto y entonces podremos volver a nuestros templos, a nuestros lugares de reunión y glorificar unidos el nombre del Señor. Así es que, mi amado hermano, que Dios le bendiga. Cuídese, mi amado hermano, que Dios vigile entre mí y usted hasta que nos volvamos a ver. Que Dios lo bendiga, sea feliz, Dios con usted.